¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en otra jornada de la Universidad Veracruzana Intercultural, en esta Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto estar en otra mesa que organiza la UBI con motivo de sus 15 años de existencia y que se celebra aquí en nuestra propia FILU. Y hoy vamos a tener unos temas muy importantes que tienen que ver con la agroecología y que tienen que ver con la educación, sobre todo en estos momentos que vivimos de pandemia. ¿Qué ha pasado con todos esos aspectos? Para muchos, evidentemente, es una gran oportunidad de buscar alternativas, de buscar otros caminos, de tener otras maneras de ver la vida y de tener precisamente unas formas diversas de educación y también de crear sociedad. Para ello, pues vamos a tener aquí la participación de compañeros de la UBI y también tendremos la conducción, a la cual le cedo la palabra, de la doctora Chantal Meseguer. Adelante, Chantal, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Germán, muy buenos días. Gracias por tu presentación. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos el espacio de la FILU virtual para llevar a cabo estas jornadas interculturales. Hoy tenemos la tercera mesa que hemos titulado Agroecología y Educación. Pues muy bien, la mesa es la penúltima actividad. Todavía a las 12 les invitamos a la presentación del libro Otro México es posible, diálogos para la construcción del Estado pluricultural que editó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es un libro estupendo, les invitamos. Y bueno, pues les agradecemos mucho estar con nosotros en la mesa de agroecología y educación, por acompañarnos a reflexionar sobre la agroecología en este momento de pandemia, cómo se resignifica ahora que por un lado la UBI va a abrir la carrera, la licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria en agosto, ¿no? Ya muy próximamente, pero también que la sociedad se hace preguntas en tiempos de pandemia sobre su salud, ¿no? Hemos como volteado la mirada, la teníamos muy exterior, muy hacia el exterior, hacia las tecnologías, y de pronto la pandemia nos ha hecho voltear la mirada hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, nuestros cuerpos, y pensar cómo nos estamos alimentando, cómo está nuestra salud, ¿no? ¿De dónde vienen los alimentos que consumimos? ¿Son sanos o no son sanos? Y en caso de haber un problema de movilidad y de restricción, ¿tenemos en verdad acceso a alimentos sanos? ¿Es posible tenerlo? ¿Qué obstáculos hay? ¿O qué tenemos que hacer para poder tener acceso a alimentos sanos en un momento de confinamiento, en un momento de restricciones? Bien, pues estas preguntas nos las estamos haciendo ahora, un poco antes de empezar nuestra carrera, y queremos por ello hacer esta mesa para reflexionar colectivamente, porque sabemos que la agroecología no es un aprendizaje que solamente se puede tener en la universidad. De hecho, el aprendizaje de la agroecología está fuera de la universidad, y nuestro esfuerzo como universidad es acercarnos a esos actores y actores que están allá afuera haciendo agroecología y que queremos conocer cómo están aprendiendo, cómo la desarrollan, cómo la llevan a cabo. La agroecología no se aprende en las aulas, ¿no? Podemos apoyar su aprendizaje en las aulas con algunas cosas, pero la agroecología se aprende en el mundo, se aprende en la finca, se aprende en la parcela, se aprende en la cocina, se aprende en el fogón, se aprende con los abuelos, se aprende en el huerto escolar, se aprende en el arriate de afuera del edificio de una gran ciudad, se aprende en un parque, Betty lo sabe bien, en un parque en medio de la ciudad, se aprende en las colonias periféricas de las ciudades, en el territorio periurbano que llamamos, se aprende en el jardín, se aprende en tu balcón con algunas macetas, se aprende en todos lados la agroecología. Y eso es increíble, pero a la vez es un reto para la universidad, que a veces tendemos a especializar todo, a pensar en posgrados especializadores, ¿no? Del conocimiento, y a pensar solo en actores que deben tener maestrías y posgrados para poder enseñar. Entonces,
Hoy por eso esta mesa quiere discutir ese reto de qué va a implicar para la UBI, para la Universidad Veracruzana, tener un programa en agroecología. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos ahora que vincular? ¿Qué espacios hay que crear y que la universidad tiene que abrir y crear otros espacios para poder llevar a cabo pues estos aprendizajes y con quiénes tenemos que hacerlo? Porque aquí no solo se trata de profesores y profesoras, sino de los actores y las actoras de los sistemas agroalimentarios, a los que hay que conocer, a los que hay que acercarse y con los que hay que contagiarse de todo lo que saben y de todo lo que hacen. Por eso es un reto y por eso hoy aquí hemos invitado a tres mujeres que tienen mucha experiencia en distintos ámbitos y que mi compañero Humberto dialogará hoy con ellas para pensar cómo resignificamos este aprendizaje agroecológico en este momento de pandemia y también la pandemia como pedagogía que nos ha enseñado al respecto, ¿no? Y qué espacios interculturales son importantes para que la universidad sea un actor más en el aprendizaje agroecológico y no sea el actor del proceso educativo agroecológico. Por ello, con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento, tengo el gusto de presentarles, en primer lugar, a la maestra Gabriela Arias Hernández, que es colega de la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán y que lleva mucho tiempo trabajando ahí con licenciaturas, con la licenciatura en Desarrollo Sustentable, la licenciatura en Ingeniería Forestal Comunitaria, con varios posgrados que tienen en el tema de la sustentabilidad. Y también Gaby en un territorio increíble de complejo, increíble de todo lo que pasa en Michoacán, ¿no? Por un lado, un territorio que es así como el hito del agronegocio, monocultivo del aguacate, exitoso, ¿no? Entre comillas, pero por otro lado, un estado que es de los principales estados de migración, ¿no? Que fue de los primeros que empezó las olas de migración de trabajadores del campo, que vació sus campos. Por otro lado, un estado con narcotráfico, ¿no? Con narcotráfico encima, y a la vez un estado con movimientos autonomistas, ¿no? Como Cherán, como el otro municipio, ahora olvido su nombre, del presupuesto participativo, ¿no? Con una generación de iniciativas interesantes que nos enseñan mucho y que, digamos, pues pintan un territorio complejo, interesante para trabajar. Muchas gracias, Gaby, por estar hoy con nosotros. También tenemos a la ingeniera Nereida, que si quieres prender tu cámara, Nereida. Nereida es sembradora de semillas y hortalizas, guardiana de semillas nativas y criollas, integrante de la red de guardianas y guardianes de semillas del occidente de México. Ella está en Guadalajara ahora, es promotora del cuidado de la naturaleza, también integrante de Maela México, es una cuidadora de su entorno, también forma parte de la red de agricultura urbana de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es egresada de la carrera en Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica por la Comunidad de Guadalajara. Nereida es fundadora y directora de Semillas Colibrí, un proyecto increíble que queremos conocer y profundizar y pronto ir a visitarlo. Lo haremos, te lo aseguro, que inició en el 2010 y que es un espacio agroecológico en la granja Los Eucaliptos, que pueden encontrar en el Facebook, tremenda, y que ahora se está cambiando, ¿no? Es un proyecto educativo que está cambiando, ahora es una huerta educativa, es un vivero de plantas agroecológicas, es una casa de semillas, es una granja escuela. Tiene distintos espacios de aprendizaje para distintos tipos de público, distintos tipos de interés, y bueno, ella se encuentra en la zona periurbana de Guadalajara. Y agradecemos mucho tu presencia, Nereida, nos interesa mucho dialogar contigo. Pues también, más localmente, tenemos a la agrónoma Beatriz Castillo Ortiz, que es egresada de la Universidad Veracruzana. Beatriz se ha formado, más allá de la universidad, pues se ha formado en distintas redes y proyectos de la sociedad civil, en la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa.
También ha llevado a cabo pues, prácticas en distintos grupos y colectivos, como la cooperativa Cosoali que tiene actualmente, como ahora forma parte del grupo que trabaja en el Parque de la Loma y que ha defendido ahí el territorio en nuestra ciudad, un territorio de todos, un territorio común. A Beatriz le ha interesado mucho la agroecología, la investigación, acción participativa y las comunidades de aprendizaje como metodologías de aproximarse a prácticas agroecológicas y al tránsito a sociedades más sustentables. Actualmente, Beatriz es estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y ella forma parte de un proyecto interesante que se llama Plataforma Metropolitana de Formación Agroecológica, que es un proyecto de articulación de las iniciativas múltiples e innumerables que se encuentran en nuestro territorio y pues que es un esfuerzo importante de articularlas, de formarlas y de formarse entre todas estas comunidades. Así que muchas gracias, Beatriz, por tu presencia en esta mesa. Y por último, a mi compañero y pues anfitrión también de la mesa, ¿no? Humberto Hernández Eslava, que es agroecólogo, formado en Chapingo, pero también Humberto es productor cafetalero, ¿no? Y no solo se ha formado en la universidad, también es socio de Conecta Tierra AC, por lo tanto tiene un trabajo en la organización y en las comunidades, digamos, en el cofre cercanas al cofre de Perote Veracruz, el cofre de Perote en Veracruz. Actualmente es docente de la sede huasteca de la UBI y ha empezado el proyecto de café Eslava Bambú, ¿no? También un proyecto de bambú, de café, así que tiene experiencia como productor y como docente. Pues por mi parte, como dijo Germán, yo soy Chantal Meseguer y además de ser docente de la UBI, también soy productora agroecológica, tengo y participo en la cooperativa Chantico, que es un bosque comestible cooperativo, producimos café, hortalizas y quesos de cabra. Así que esta mesa es bastante diversa y pues vamos a dar inicio a el primer diálogo. Para empezar nuestra discusión, pues quisiera preguntarles, voy a empezar con Gabriela, ¿cómo se ha resignificado en estos momentos de pandemia educar en agroecología? ¿A quién le está interesando educarse en agroecología y por qué les está interesando? ¿Por qué la agroecología de pronto está teniendo un papel central en tiempos de pandemia? Adelante, Gaby. Bueno, voy a proyectar algo que preparé para este evento, porque me parece que es importante que lo visibilicemos ahí. Dale en modo completo. ¿Te alcanzan a ver? Sí, en modo completo nada más para que la vean. Perfecto, Gaby, adelante. Ok. Bueno, yo soy formada en agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo, soy de la primera generación que formaron en agroecología, ¿no? Allá el Humberto también, ¿no? De agroecología en Chapingo. Cuando surge la carrera, pues éramos como, digamos, los hippies, ¿no? De Chapingo. Éramos el grupo un poco como contrastante con el proceso que Chapingo había vivido como el escenario de promover la revolución verde, ¿no? Y nos tocó enfrentar todo eso. Hoy, a distancia, y poco a poco, hay un interés mayor de educarse en agroecología, me parece. Cuando entré a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, me preguntaba a mí misma, cómo enseñarles agroecología a los creadores de la agroecología, ¿no? Y esta pregunta me parece básica, porque entendemos a la agroecología como este proceso, es decir, la agroecología como disciplina científica, a diferencia de cualquier otra, tiene en el sustento, en su esencia, una memoria histórica local de la producción y la recolecta, pero también tiene procesos de innovación y también tiene una participación social, lo que Altieri y Peter Rosset comentan, ¿no? Movimiento, ciencia y praxis.
Entonces, dos vertientes son determinantes en la educación en agroecología, ¿no? La revitalización del conocimiento local, las innovaciones en la estrategia de producción con perspectiva agroecológica, y en ese sentido tienes que entender estas dos vertientes desde la academia, ¿no? Cómo desde la academia no solo puedes estar estableciendo asignaturas que tengan que ver con la práctica de la agroecología o las estrategias agroecológicas. Tienes que establecer asignaturas que tienen que ver con los paradigmas actuales de la relación cultura-naturaleza, que tienen que ver cómo en la comunidad se abordan los temas de la relación cultura-naturaleza. Nosotros iniciamos en el 2007, tenemos alrededor de 300 egresados, solo 70 alrededor titulados, y nuestros egresados están por estas vías, ¿no? Capacitando, produciendo incluso insumos o en posgrados. ¿Cómo ha resignificado la agroecología o cómo se ha resignificado la agroecología? Este es un texto que es de un audio que me envía uno de mis estudiantes, ¿no? De cuando empieza la pandemia y yo empiezo a contactar con ellos. Y entonces él habla junto a su familia y habla con ellos y les plantea esto, ¿no? Les plantea, nosotros estamos en otro escenario, nosotros estamos en la posibilidad de alimentarnos. Resignificó lo que en la academia había visto, en la pandemia se visibilizó. La agroecología asumió el papel que le corresponde en el mundo. Sin embargo, la pandemia no solo se resignifica por la academia, ¿no? Se resignifica por lo que existe, por la realidad. Hay una producción local de alimentos, hay un conocimiento, hay insumos en la comunidad, lo cual contrasta con la logística administrativa, académica de las instituciones, ¿no? Pero en este sentido, la agroecología tomó un papel determinante. Nosotros entendemos que la desigualdad existe, que quienes viven en poblaciones y provienen de comunidades lejanas no tienen acceso a lo virtual. Nosotros tuvimos que regresar a las comunidades a establecer contacto con nuestros estudiantes presencialmente, porque si no, los perderíamos, ¿no? Nosotros los íbamos a perder. ¿Cuáles son las dificultades? Pues hay incompatibilidad entre la exigencia de la excelencia académica, la formación previa de nuestros estudiantes en lo virtual. No hay presupuesto para apoyarles en la compra de computadoras, por ejemplo. Hay una incompatibilidad de las actividades académicas y los ritmos que se viven en las comunidades. El lenguaje académico sigue estando muy lejos del alcance, ¿no? Porque aun cuando nuestros estudiantes, quizás un 70% domina bien el español, el español que se domina en la comunidad no necesariamente es el que se accesa a los textos y las formas académicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, este fue el escenario, ¿no? Un escenario que evidencia la importancia de la agroecología y la visibilización de los conocimientos locales y de los insumos locales. Y por otro lado, pues un poco la problemática con el asunto de la administración logística académica, ¿no? Gracias, Gaby. Sería un poco mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos a Nereida. Gracias. Aquí estoy. Bueno, si se puede, hay una imagen del gráfico, de un gráfico donde, más o menos para que nos conozcan, si se puede la otra imagen primero, por favor. Chantal, por favor. Si no, bueno, la primera pregunta que nos hacen aquí es, pues, ¿quiénes se han acercado, no? Para nosotros ha sido muy ilustrativo y un gran aprendizaje poder saber que nuestro entorno, que estamos en una inmensa ciudad, Guadalajara, nuestro entorno ha sido como un espacio donde se puede ir a la naturaleza, ¿no?
quienes principalmente se acercaron en este contexto que estamos actualmente todavía viviendo lo último de la pandemia, espero yo, es pues las personas que se quedaron en casa, principalmente, ¿no? O sea, las personas que de repente dejan de ir a trabajar o de ir a la escuela o de ir a las instituciones, pues son las primeras que empezaron a ver que tenían que pues hacer algo con su tiempo, con su espacio y sobre todo con su alimentación. Y lo más bonito de esto es que pues empezaron a ver que el contexto contaminado en muchos aspectos, pero uno es el del alimento, pues empezaron a ver que la forma en que se estaban llegando los alimentos, que se estaba la población en general enfermando, pues fueron a buscarnos a nosotros. Desde la primera semana de que fue esta pandemia, pues a nosotros nos empezaron a preguntar, oye, ¿qué van a hacer ustedes, no? O sea, ¿van a cerrar? Pues tuvimos que cerrar como cualquier otro público en general, todas las instituciones. Tuvimos que limitar nuestras actividades. Esto que estamos haciendo ahora, a partir de febrero de este año, pues fue lo que nos permitió, digamos, reactivar todas las actividades presenciales que teníamos. Nosotros no estábamos preparados para hacer presencia virtual, digamos, pero sí teníamos algo tan importante, el eslabón importante de reconectarte con la naturaleza, que es la semilla. Entonces, virtualmente ya habíamos mandado muchas semillas, digo, en paquetería, mandábamos el catálogo, mandábamos todo, pero que nos hayan escrito 100 veces más personas, pues fue como que muy, muy motivador, que la gente se empezó a preocupar de los alimentos desde las semillas. Aquí estamos, somos, digamos, una granja integral. Lo que les platicamos, todo empezó en el centro de este gráfico, como hortaliza de hoja, como un cultivo, Granja Los Eucaliptos, empieza como institución y como huerta y como granja y como comercio a producir hortaliza de hoja, y para producir esa hortaliza de hoja pues tenemos todo esto, ¿no? Tenemos nuestra propia agua, captación de agua, que esto empezó hace más de 30 años, cuando todavía había abundante agua en todos lados, pero pues mi padre dijo, no, vamos a tener nuestra propia agua, nuestros propios alimentos y todo esto en un espacio bastante grande. Y lo de alrededor, a partir de que yo me integro hace 10 años, 12 años ya, pues es lo que hemos ido integrando, ¿no? Ya el centro es como experimental, y lo que tiene mi padre, pensando como un agricultor, que no es agricultor, también es mecánico, pero pensando que pues eso es lo que hay, ¿no? En las granjas, pero lo de alrededor, el vincularte con otras redes de consumo, vincularte con redes de agricultura urbana, vincularnos con la certificación participativa, donde mejoramos nuestros procesos, vincularnos con una red de semillas a nivel nacional. Eso fue también como empezar a ver el contexto, ¿no? Entonces todo esto es lo que hacemos en la granja, pero ya en tal cual en las fotos, en la otra imagen, si cuando puedas compartirla, si puedes, pues ahí les damos la muestra de que el público en general es quien más se nos ha acercado. Y eso es muy importante porque, y luego en los movimientos pues somos los mismos, o en las redes pues estamos las mismas personas, pero incluir al público en general y desde los niños con esos recorridos sensoriales, pues es lo que hemos estado ampliando a las personas, interesándose en la agroecología, y desde primero en sus sentidos oler, ¿no? Oler, luego ir a tocar y ver las diferentes formas que tienen las plantas, los colores que hay, pues es lo que las engancha, ¿no? Y para nosotros ha sido como lo más educativo, digamos, desde la experiencia. No somos
universidad, creo que eso les toca a ustedes, pero pues ya ese es el primer, digamos, clic que le hacemos a la población, y después han venido, ¿no? Vienen talleres, nosotros vamos a tener un taller de nivel todavía experimental, pero pues, por ejemplo, ha habido personas que ya dicen, ya cuando pasan algunos años, pues yo quiero ser un agrónomo o un agroecólogo, ¿no? Pues Sí. muchas gracias, Nereida. Gracias por tu experiencia. Adelante, Beatriz. Hola, buen día. Gracias por esa linda presentación que hicieron sobre nosotros. Y bueno, yo quisiera como tal vez como dar certeza de esto que dice Chantal, que la agroecología no está en las aulas. Yo soy agrónoma y en mi programa en realidad solo había muy poco sobre agroecología, y es verdad que todo lo que ahora yo sé y practico de la agroecología lo aprendí fuera de las aulas. Entonces, bueno, es verdad que hay todo un reto para la universidad hacer estos vínculos con la agroecología que hay afuera. Y en el sentido más de la pregunta, yo lo veo claramente desde un contexto pues urbano, porque es donde estoy, donde me he involucrado con la agroecología desde que estoy en esto. Y pues creo que para nosotros resignificar la agroecología, y me gustaría también como hablar desde un nosotros, porque no estoy como sola en esto, no siento que más bien siento que puedo hablar como desde o compartir la voz de otros, de quienes también estamos en esto. Y bueno, desde el contexto de la pandemia, yo creo que la agroecología se resignificó como primer momento o como primera cosa desde la salud. Cuando surge la pandemia, cuando empieza a haber información en las redes, en las noticias y demás, sobre cómo afecta el virus en nuestra salud y en personas que no tienen buena salud, a las personas empieza a importarles su alimentación. Si no podemos ir a buscar nuestros alimentos, entonces tenemos que sembrar nuestros alimentos. Y si tenemos que sembrar nuestros alimentos, tenemos que acercarnos a alguien o buscar información de alguien que lo haya hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a nosotros, pienso como Red de Agricultura Urbana, nos pesó demasiado, porque la red es algo que de pronto dentro de la ciudad pues te daba muchísima esperanza, ¿no? Entonces, que ese espacio desaparezca cambia absolutamente las cosas. Sí notamos, por ejemplo, que hay una página de Facebook de la red, y notamos que, como decía Nereida, las personas interesadas y que iban como acercándose a la página o pidiendo como acceso a la página, eran cada vez más. Todos los días había solicitudes nuevas y en cantidades increíbles, ¿no? Porque la gente empezaba a interesarse más en producir sus alimentos, ¿no? Estamos en casa, ¿qué otra cosa podemos hacer, no? Y pues eso, como no solo como desde la producción de nuestros alimentos, sino también desde el preguntarnos a quién le compramos nuestros alimentos, ¿no? También noté un montón que al menos en esta ciudad empezaron a crecer estas redes y esta difusión de información sobre el comercio local, las redes solidarias, el comercio justo y como todas estas cosas, ¿no? Y también desde la Red de Agricultura se formaron unos grupos que se llaman los grupos APAC, donde pues se formaron como grupos con una persona que es facilitadora, que somos varios de los que formamos parte de la red, o que formamos desde hace algún tiempo, ¿no? La red es un espacio abierto para todo el mundo. Habemos personas que hemos estado durante más tiempo en la red. Y entonces, a través de estos grupos, la dinámica es un poco como enseñar a producir alimentos en casa. Entonces hay una persona, tú puedes como registrarte como facilitador o aprendiz. En todo caso, yo sentía que era una forma más como de comunidad de aprendizaje, donde todos aprendemos algo y enseñamos algo. Y cada quien entonces tiene un grupo, hay me parece 20 grupos, donde se dialoga sobre la producción, las formas para producir los alimentos. Y todo esto
desde un enfoque, una metodología agroecológica, ¿no? Que es como, digamos, uno de los principios no dichos dentro de la red. Entonces, para mí ha sido como esa resignificación desde la producción de alimentos en casa, como alimentos de traspatio o huertos de traspatio, y un poco también huertos comunitarios. Les voy a enseñar algunas fotos de las personas del grupo donde yo estoy. No sé si las alcanzan a ver. Sí, Betty, las vemos. Y entonces, bueno, ha sido un grupo donde se comparten experiencias, saberes y demás. Y estas son algunas de las fotos que mandan en mi grupo de la producción, digamos, actual en casa, ¿no? Se ingenian y se ven formas de producir en los espacios que hay. Entonces, pues eso, me parece que al menos en la ciudad, en el contexto en el que yo estoy, ha sido así como la manera en la que se ha resignificado la agroecología. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por esta experiencia que ya empieza a ser virtual también, o sea que hay posibilidades para la agroecología también en la virtualidad. Pues adelante, Humberto. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues un placer estar aquí, compartir la mesa. Voy a compartir pantalla también. Ahí está. Sí, es importante decir que, bueno, en la región en donde yo me encuentro trabajando, si bien se comenzaron a tener casos de COVID, digamos, en la región, en mayor parte los índices en las comunidades en donde trabajamos fueron índices muy bajos, ¿no? Hay que contextualizar que la pandemia pues se vive diferente, como decía Beatriz ahorita, ¿no? Se vive diferente en las zonas urbanas y también nosotros lo estamos viviendo distinto en las comunidades en donde nos encontramos, ¿no? En donde se encuentra la UBI. Educar en agroecología en pandemia suponía un reto, ¿no? Para mí lo suponía desde el principio. Sin embargo, al transcurso del tiempo, me parece que hay algo importante que se vivió, que se cambió el confinamiento de 4 paredes en las que tenemos a los estudiantes 5 días a la semana por un aula abierta, con todo lo que supone el patrimonio biocultural de los territorios en donde viven nuestros estudiantes y donde habitan normalmente, ¿no? Para mí esta resignificación precisamente me quedo con el redescubrimiento más bien de los estudiantes sobre su entorno, ¿no? Recordemos que muchas y muchos de nuestros estudiantes universitarios se pierden gran cantidad de los eventos que hay en sus propias comunidades, ¿no? La fiesta, la faena, durante la estancia en la universidad, pues ellos no pueden acudir, digamos, a estos procesos comunitarios. Y, por ejemplo, en el caso de esta fotografía que les pongo ahí, son fotografías, todas las que les voy a presentar son fotografías de estudiantes. Y, por ejemplo, Isabel nos acerca como un análisis precisamente en dónde vive ella, ¿no? ¿Por qué utilizan tierra y otate para construir la casa? ¿Por qué los techos son de zacate? ¿Y por qué no es una casa de material, ¿no? Sino más bien es una casa construida de otros elementos que se pueden encontrar también en la propia comunidad? Esta es otra fotografía. Esta es una fotografía de Rosa, por ejemplo, y también lo mismo, ¿no? Resignifican a partir, digamos, de los conocimientos que también tienen de la universidad y todo esto, ahora regresan a sus comunidades y esta pandemia en realidad ha resignificado precisamente el ver, el acompañar estos estilos de construcción de su comunidad a través de la práctica, del aprendizaje, y en realidad también ha habido un acompañamiento de la universidad, ¿no? Y eso es una parte fundamental que creo que habría que rescatar, ¿no? Por ejemplo, esta es otra foto de un estudiante, ¿no? Que en realidad en una materia en donde estábamos viendo ecotecnias, él se puso a hacer las cosas, ¿no? Ya no fue una cuestión solamente de visibilizarlo en una universidad, sino más bien en un aula, sino más bien llevarlo a la práctica, y logra hacer y rescatar conocimientos tradicionales y conocimientos que tenía en su propia comunidad y en su propia casa. Entonces,
esta resignificación también para mí tiene un tinte muy claro, ¿no? Que la universidad o la escuela, como decía Chantal al principio, es un complemento a la educación, es como un soporte, ¿no? Y ya la vida, los sentidos, el análisis, el diálogo de saberes, el compartir con la propia comunidad, pues es el proceso rector del aprendizaje, ¿no? Entonces, es algo bien interesante lo que se ha dado, digamos, en esta pandemia. Es importante también mencionar que muchas personas se han interesado en formarse en estos temas que tienen que ver con la agroecología. Esta es una fotografía de una amiga en la Ciudad de México, ¿no? En donde pues empezó a partir de la agricultura urbana, como mencionaba también Beatriz, y empieza a generar otro tipo de procesos en donde ya empezamos a ver los huertos en casa, a producir alimentos, nos empezamos a preguntar qué comemos y se arman fuertes debates, ¿no? Y hubo un debate muy fuerte en realidad sobre la alimentación que estamos llevando, y esto nos está llevando a generar estos espacios, ya sea pequeños o grandes, en nuestras casas o en donde estemos viviendo actualmente, para generar un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, para mí también esta pandemia resignificó mucho el compartir, ¿no? Pues el que se abra este espacio, por ejemplo, ya es una cuestión bien interesante. Ha habido cursos, diplomados en internet en donde pues nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que es una agroecología muy grande y que pues también compartimos el interés legítimo en las ciudades sobre la alimentación, pero también surgen iniciativas locales de unión de vecinos para el rescate de espacios públicos, ¿no? Entonces, me parece que ha sido una pandemia de grandes aprendizajes y pues bueno, vamos a seguir compartiendo más adelante. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Gracias por tus reflexiones, pues por esta reflexión interesante de que la escuela para, pero el aprendizaje no, ¿no? Entonces, la vida sigue y la vida solo es aprendizaje. Entonces, pues, claro, pues vamos aprendiendo cómo complementar, ¿no? Más que la universidad nos separemos de la vida de nuestros estudiantes, tendríamos que estar cómo la universidad aporta a los procesos que ya tienen en sus propios espacios, en sus propias comunidades, etcétera. Entonces, pues nos va dando idea. Miren, la segunda pregunta, pues tiene que ver un poco con las metodologías. Viendo esto tan rico y tan abierto, pero justamente por ser tan complejo, tan rico y tan abierto, también implica, pues, que tengamos claridad en la metodología, ¿no? Que tengamos claridad en los procesos, porque, digamos, también si es tan abierto, pues se nos va de las manos un poco. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con cuáles son ustedes, consideran que son los elementos principales de su metodología o de las metodologías que están empleando para formar en agroecología. Y bueno, un poco ya Betty lo abordó, pero ¿qué retos está suponiendo pues la educación virtual? O sea, que un poco también Humberto ya nos dice, bueno, lo virtual puede seguir, pero tendríamos que pensar en lo que está ocurriendo presencialmente en su vida. Entonces, ¿cómo la agroecología entonces tendría que suponer o que impulsar que pasen presencialmente procesos, por lo menos, ¿no? Entonces, pues esta pregunta alrededor de las metodologías, quisiera empezarla con Nereida. Nereida, adelante, por favor. Gracias. Bueno, entrando así rápidamente, para las metodologías, ¿no? Yo ya les platiqué un poquito que somos una granja agroecológica, una granja familiar, somos una granja en el que pues nadie se educó, digamos, o nadie se capacitó en las instituciones para eso, sino que fuimos más bien aprendiendo en el camino, ¿no? Mi padre hace más de 30 años inició con esto porque le interesaba la salud, le interesaba mucho todo lo que estaba pasando en aquel entonces y que ahora está pues ya mucho más conocido. Pero totalmente experimental, y aparte pues a mi padre le gusta mucho como leer
y todo siempre fue desde lo que tenía acceso, solo libros, ¿no? Libros y revistas. Cuando entro, me encanta a mí el tema, me encanta, pero lo que a mí me ilustró y me capacitó fue viajar y conocer otras experiencias. Pero para conocer esas otras experiencias, pues tuve que viajar. Yo encantadísimo, ¿no? Pero ahí fue donde empecé a entender, pues en primer lugar, el contexto de las semillas, que fue lo que me encantó muchísimo más. Las semillas fueron las que me atraparon y me anclaron a la granja. Pero ¿qué elementos o qué es lo que la metodología que hemos ido aplicando nosotros para seguir allí, aparte de capacitarnos o de ir a otros lugares, pues es aplicarlo en la granja? Y de 10 cosas que he ido aprendiendo, pues siempre solo una es la que funciona. Entonces cuando van y nosotros hacemos el compartir de nuestra experiencia y me dicen, oye, esta semilla a lo mejor no funciona conmigo. Y pues hay cosas que han funcionado, que me han dicho que no funcionan, y el hacer y el experimentar te da cuando menos un aprendizaje. Entonces nosotros siempre hemos dicho que hay que probar de todo, excepto las cosas peligrosas, pero hay que probar de todo, y esas cosas, eso que siembras o eso que te llevas, esa planta o todo esto, o ese tipo de camas de cultivo o macetas o todo agricultura urbana o en gran escala, pues es haciéndolo, ¿no? Entonces la metodología aprende muchísimo así. Principalmente nosotros nos hemos enfocado en la diversidad, porque nosotros aprendimos que éramos monocultivo de lechugas, pero la diversidad fue lo que mejoró a pasos agigantados la granja, ¿no? La diversidad en todo, ¿no? O sea, tenemos más de 60 variedades de lechugas, tenemos más de 30 variedades de jitomate, entonces de chiles pues apenas estamos ahí entrando, pero así de la nada ya teníamos 15 variedades de chile, ¿no? De frijoles últimamente no sé por qué me están llegando, pero ya tengo más de 40. Entonces, no hay una foto aquí del banco de semillas, pero si las semillas se ven diferentes, los cultivos se ven mucho más. Y el año pasado, así sin querer, llegaron todos estos pepinos, que yo, pues para mí era un solo pepino, y cada uno tiene sus características. Entonces, enfocarse en la diversidad, pues te ancla los gustos, la vista, el sabor y todo eso, ¿no? Pero qué retos estamos ahorita como virtualmente también para tocar el tema de los retos en la educación virtual, pues ahorita lo estoy viviendo, ¿no? Necesito pues un buen equipo electrónico que me tenga acceso a la virtualidad, que tenga internet decente para que no me esté desconectando cuando le dé su gana el internet, conocer cómo utilizar la electrónica, ¿no? Porque la agroecología, pues a lo mejor uno dice, pues solo es la naturaleza, pero actualmente estamos viviéndolo de manera virtual. Si no compartimos, pues no. Lo que más me ha gustado en este último año es que he conocido proyectos que a lo mejor no voy a poder visitar en toda mi vida, pero son proyectos que están al otro lado del mundo y que los he aplicado conmigo y funciona. Esa conectividad que tenemos todos de manera virtual, pues puede apoyar muchísimo la agroecología porque no hay retos, o sea, el reto es eso, ¿no? Seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Nereida. Sí, nos hace recordar que a través del Internet, por ejemplo, yo he tenido maestros maravillosos colombianos a quienes mando un saludo porque es necesario recordar en este momento al pueblo colombiano y a todas nuestras amigas y amigos que hacen agroecología en Colombia y que son potentes en su organización, en todo lo que han desarrollado. Un saludo desde esta mesa. Adelante, Humberto, si quieres participar. Y gracias, Nereida, por comentar esto de la biodiversidad como el principio, que es el principio de la naturaleza y entonces es el principio de la metodología. Muchas gracias por enfatizarlo. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Y pues bueno, decirles en realidad que sin duda las metodologías que utilizamos pues han sido de mucha ayuda en la agroecología.
Sabemos que en la agroecología hay una diversidad de herramientas y metodologías para llevarse a la práctica inmensas, ¿no? La investigación vinculada, por ejemplo, que trabajamos en la UBI y que a mí me ha permitido, digamos, mucha interacción, principalmente antes de la pandemia, pues se tenían a través de esta investigación vinculada, pues talleres, por ejemplo, presenciales y de interacción cara a cara con las personas, ¿no? Por la pandemia, pues la situación ha cambiado drásticamente, ahora fue importante innovar, pero a la vez mantener algunos de los elementos importantes que se venían haciendo desde antes de la contingencia, ¿no? Esta foto también es una foto de una estudiante, de Flor, y a mí me ha hecho pensar bastante, ¿no? En que en realidad las condiciones que tenemos en las comunidades son infinitamente distintas y que no se pueden mantener las mismas metodologías de trabajo que en otras partes, ¿no? Entonces, que tengamos estudiantes que se tengan que trasladar a lugares a veces lejanos a su comunidad para tener un poquito de señal para comunicarse con el docente, pues más bien era importante no someter a estudiantes a estos procesos de manera continua, ¿no? O sea, no tener estudiantes que estén como en la foto del niño por horas sentados así en la calle, buscando señal para poder mandar algo o para poder bajar algo que nosotros decidimos hacerles llegar, ¿no? Entonces, estas condiciones más bien tenían que cambiar y me parece que lo que se trabajó en la UBI fue esta construcción de procesos en los que tomara una fuerza muy grande la familia, ¿no? El entorno de los estudiantes fue súper importante para nosotros en estos procesos que estamos viviendo en comunidades de la Huasteca y de todo Veracruz. Entonces, me parece que esta parte es importante. También, aparte de esto, pues los estudiantes empezaron a recorrer su propia comunidad, ¿no? Empezaron a entender la agroecología, que la agroecología no solamente es un término académico, ¿no? Sino que en realidad la agroecología se está haciendo. La estudiante observó, la estudiante captó los elementos primordiales, fundamentales de la alimentación. También se preguntó sobre soberanía alimentaria o la soberanía de las familias al ver, por ejemplo, estas huertas en el traspatio, ¿no? Observó que la familia también está en resistencia y que los traspatios son una resistencia a los modelos actuales de desarrollo, ¿no? Y que si bien hay un monocultivo de naranja arrasador en la Huasteca, esos traspatios siguen siendo un proceso de resistencia o espacios de resistencia generalmente cuidados por niños y por mujeres, ¿no? Entonces, esa parte para mí es una parte fundamental y la familia, como les mencionaba, como los principales actores de intercambio de conocimientos, los estudiantes con las actividades, digamos, que se diseñaron en UBI, creo que resignificaron también el trabajo de sus papás, la familia haciendo la milpa, la mamá haciendo los alimentos. Este es el caso de Gonzalo, que tomó una foto en su casa, ¿no? Y aprendió precisamente todos estos elementos, de dónde vienen lo que él está consumiendo, y no solamente llegar el fin de semana y pues estar con sus papás un rato, sino que ahora registró, compartió, analizó y documentó algunos de los procesos, ¿no? Estudiantes también que vieron otra clase de problemáticas, digamos, en algunas de sus comunidades. Me parece que este es un gran logro para la educación y para la agroecología, ¿no? No haré de ninguna manera menos no haré, digamos, menos la importancia de los saberes teóricos, porque en realidad para la educación es un aporte fundamental, pero que también, digamos, esta conjunción entre la práctica y la teoría se puede llevar a cabo en este tipo de procesos, y lo hemos notado muy claramente en UBI, ¿no? Mencionar también que, por supuesto, como las redes sociales, por ejemplo, fueron una luz, digamos, en esta comunicación entre estudiantes y docentes. El WhatsApp, el Facebook, el correo electrónico y otros elementos pues ayudaron bastante en que se pudieran realizar actividades y en que se pudiera dar un seguimiento real a todo lo que están haciendo en campo
estudiantes, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Pues, Beatriz, adelante. Sí, bueno, pues sí, como decía Chantal, yo ya lo había comentado un poco. Pues bueno, yo desde que inicié en la agroecología, pues esto de las comunidades de aprendizaje, digamos, ha sido o es la base que sostiene como, pues la metodología, ¿no? Las comunidades más bien como de enseñanza-aprendizaje, donde la idea es tener estas comunidades donde te puedes formar y además puedes formar, es decir, como hacer una red de redes donde todos podemos irnos formando en cadenita o en expansión. No podría ahora como hacerlo sobre una imagen, pero es más o menos esa idea, ¿no? Y estas comunidades de aprendizaje no se hacen de otra forma, sino más que pues estando, ¿no? Teniendo tequios o estas, en otros lugares les llaman mano vuelta, jornadas, etcétera. Entonces, creo que es una de las metodologías que nos funciona y que pues en esta área, como en esta región, se usa bastante y nos ha permitido como también poder tejernos sobre todo, ¿no? Sabemos que habemos personas que sabemos más, algunas cosas las tenemos, digamos, más dominadas que otras y justo es la idea, que unos nos podamos enseñar con los otros, ¿no? También pienso que dentro de la agroecología una metodología es resistir. En un mundo globalizado como en el que vivimos, que parte de nuestra metodología sea sensibilizar y resistir, creo que es muy importante, ¿no? Si uno no está informado, si uno no está sensibilizado, difícilmente resiste a estas otras formas pues de producción de los alimentos y de consumo, ¿no? Sobre todo. También una parte como, pues ya un poco más... es el sistematizar. Ahora me gustaría compartirles unas imágenes de la Semana de Agroecología que tuvimos el año pasado en noviembre, dentro de la pandemia. Y bueno, intentamos hacerlo bajo todas las medidas y demás, y justo la idea dentro de esta plataforma que comentaba Chantal, que es la Plataforma Metropolitana de Formación en Agroecología, que lo que busca justo es pues juntarse y poder fortalecernos desde adentro como plataforma para poder incidir en la sociedad y en estas partes de la ciudad o de la región donde muchas veces esta información no llega, ¿no? Las imágenes que están viendo, si es que las están viendo, ¿Puedes ponerle modo completo? Porque... Gracias. Ahí. Bueno, entonces, esta semana consistió básicamente en poder poner una agenda común de las actividades ya programadas y actividades que programamos para esta semana que tenían que ver con la formación en agroecología. No solo la producción, sino pues otros ejes y principios y actividades que se hacen dentro de la agroecología. Y una de estas actividades fue el cine, que fue algo pues bien bonito porque llevamos como algunos cortos de otras experiencias en otros lugares, en espacios donde ahora están empezando la producción de alimentos. Entonces se hacen dinámicas bastante interesantes porque la gente ve que en otros lugares es posible y se motiva a hacerlo, ¿no? Entonces empiezan a preguntar cómo le hiciste, cómo le puedo hacer, y estas sesiones terminaban con algunas preguntas en algunos papelotes. Ahí puse en cada una de las sesiones hubo varias, y entonces preguntábamos como, ¿a ti qué te gustaría? ¿O de qué forma quieres hacerlo? ¿En qué información sientes que te falta para poder producir tus alimentos, etcétera? Y poder sistematizar esta información y compartirla para, digamos, fortalecer o buscar las formas de fortalecer
pues estas prácticas. Me parece que es una metodología interesante que justo pues vamos como intentando hacer, ¿no? Con la pandemia es verdad que ha sido todo un reto como poder, digamos, la agroecología es bastante práctica y la agroecología es hacer, y para hacer y poder, digamos, hacer comunidad sobre todo, pues necesitas verte, ¿no? Con la gente. Entonces, eso para mí ha sido todo un reto, y sé que este sentir lo comparto con muchas otras personas que estamos dentro de esta ciudad. Y entonces, pues eso, estas metodologías nos han funcionado, y también dentro de los retos, creo, como en el sentido ya más de la virtualidad y de los huertos como más en casa, de traspatio y demás, creo que el reto es como el seguimiento, ¿no? Con la pandemia la gente empezó como a interesarse un montón, pero sabemos que sostener un huerto no es solo sembrar y ya, ¿no? Hay muchas otras prácticas que se hacen dentro de un huerto, y muchas cosas de las que te vas dando cuenta cuando empiezas a involucrarte en la agroecología que van más allá de sembrar, ¿no? Que van un poco más allá en los hábitos y en las formas en las que decidimos vivir, ¿no? Para mí la agroecología ha sido una forma en la que he abierto los ojos pues a otras formas sobre todo en la economía, en las formas de involucrarme con la sociedad y demás. Creo que ese es ahora mismo el gran reto, ¿no? No solo sembrar y ya está, sino cambiar todos estos pues hábitos. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por darnos toda esta multidimensionalidad de la agroecología. Y bueno, pues han ido saliendo algunos aspectos, la biodiversidad, lo situado del aprendizaje, que lo dijo Humberto, Betty, la colaboración, ¿no? Siempre la faena, el tequio, la colaboración, la reciprocidad, la interacción con otros es muy importante. Esto que dices de la resistencia, de ser conscientes de lo que estamos viviendo y a dónde nos lleva, y pues resistirnos a esa fuerza, pensar que podemos tener otro mundo, de hacer otro mundo distinto al que nos están imponiendo, la sistematización, una cosa importante, la articulación con otras experiencias y aprender de otras. Y por otro lado también dijiste el aprendizaje, esto de la comunidad de aprendizaje, que no es que siempre unos enseñan y siempre otros aprenden, sino que podemos cambiar de rol. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando, y podemos tener ambos roles en distintos momentos, en distintos espacios, y eso es muy importante. Eso no pasa en la universidad frecuentemente, y es una de las cosas que tenemos que provocar. Muchas gracias, pues cerramos nuestra ronda escuchando a Gaby. Gaby, tu micrófono. Sí. Ya, perdón. Una vez que la comunidad se convirtió en el espacio en donde la academia se estaba vertiendo, ¿no? Una vez que la comunidad se convirtió en esto, desde el ámbito universitario, un poco como lo plantea Humberto, y también como lo plantean las otras compañeras trabajando en sociedad, nosotros los docentes tuvimos que tomar una decisión, ¿no? Y nuestra decisión en varios casos fue, con un solo estudiante que no pudiera entrar a la plataforma institucional, la dinámica tendría que ser distinta para todos. Hacerlo de otra forma, es decir, atender por un lado a quienes sí podían entrar a la plataforma y por otro lado a quienes no, implicaba un mensaje realmente perverso. Algunos que no tienen acceso a la institución, a lo institucional o a lo virtual de manera estable, se les está mandando el mensaje, se les mandaría el mensaje que vivir en comunidad siempre te representa una desventaja. Por lo tanto, la dinámica tendría que ser para todos la misma. En ese sentido, porque era evidente, por ejemplo, en nuestro caso, los estudiantes que vivían en comunidad, pocos tenían computadora y por supuesto el internet había que ir al ciber, ¿no? O había que conectarse en las tienditas. Los que son incluso de zonas aguacateras que tienen recursos,
no tenían internet porque el internet era inestable. Pero los que son de zonas urbanas y de zonas semiurbanas tenían todo el escenario completo para la virtualidad, ¿no? Entonces, digamos, enfrentarlos a un trato diferenciado implicaba un mal mensaje, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que hicimos en nuestro caso fue, pues, utilizar de forma casi permanente el WhatsApp, ¿no? Como medio, y el Meet. Y vía WhatsApp mandan sus trabajos, ¿no? La estrategia tiene dos momentos, uno asincrónico, que es permanente por los trabajos, por los documentos, por las lecturas, y otro, los encuentros sincrónicos, que podrían ser virtuales o que podrían ser presenciales. Me propuse trabajar con los estudiantes en el proceso de resiliencia comunitaria alrededor de la pandemia, ligando las materias como manejo de agroecosistemas, introducción a la agroecología, paradigmas actuales de la relación cultura-naturaleza, siempre vinculados a lo que estaba pasando en su comunidad. Era mantener la comunicación con ellos, pero era avanzar en el proceso de aprendizaje, y la idea era tener tiempos flexibles, ¿no? Para la entrega de trabajos, pero también para los encuentros, pero también, y la idea era también, o fue preponderantemente, los procesos de resiliencia de la crisis implementadas en cada familia, en cada comunidad, vinculados con las asignaturas. Y en este sentido, la pandemia nos permitió, ¿no? De manera mucho más clara, como una esperanza de futuro, el vínculo de las asignaturas con los procesos comunitarios. Era real, no era broma. Nuestros estudiantes efectivamente tenían procesos fuertes de frustración si se les sometía a las plataformas institucionales, ¿no? Entonces, eso había que considerar. Y el vínculo real de las asignaturas con sus procesos en la vida cotidiana, traducidos desde la perspectiva comunitaria, se convirtieron en la opción. Cosa que fuera de la pandemia era posible o era real, pero no lo era como lo fue de importante en el proceso de la pandemia. ¿Cuál es el reto? El reto me parece que es replantearnos el mapa curricular. A partir de este proceso de pandemia, replantearnos el mapa curricular, porque el futuro que tenemos nos está implicando formas distintas de ver nuestros mapas curriculares que habíamos diseñado antes de la pandemia. El futuro nos va a obligar a replantearnos nuestros mapas curriculares. Y las logísticas, por supuesto, las logísticas, ¿no? Es muy interesante cómo nosotros en particular no tuvimos deserción fuerte, tuvimos una deserción mínima, porque nuestros estudiantes siguieron vinculados con actividades, desde ellos juntándose para hacerlas, o en presencia con nosotros, o en presencia con espacios de experiencias sociales, ¿no? Entonces, eso, digamos, promovido por nosotros desde la academia, pero también empujado desde ellos, ¿no? Porque era una necesidad empezar a sacar abonos orgánicos para mejorar la producción en su comunidad. Entonces, fue muy interesante cómo todo el bagaje que habíamos planteado antes de la pandemia, hoy se convirtió en el escenario. Y tomaron de todo lo que se les había estado dando y de lo que se les seguía aportando para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra experiencia y esos son los retos. Muchas gracias por tu participación, Gaby. Claro que sí. Si tú, queda clarísimo, ¿no? Como si tú, digamos, le das la prioridad a la plataforma, al currículum y a eso, los dejas en desventaja. Es decir, nosotros, digamos, ampliamos la brecha que ya existe y la seguimos ampliando. Si tú le dices, no, estás en el mejor lugar para aprender
y puedes seguir aprendiendo y solamente reporta lo que vas aprendiendo, pues lo que haces es que realmente la riqueza que tiene esa participación, que él vea todas las posibilidades y que descubra todos estos espacios de participación y de aprendizaje y pues que te vaya reportando, ¿no? Entonces, digamos que cómo desde la universidad podemos diseñar estas dos brechas. O sea, a veces pensamos que la culpa la tiene el que no haya internet, el que no tenga computadora, pero en realidad nuestra actitud frente a eso, ¿qué priorizamos? ¿Qué es lo que priorizamos? Es lo que hace que la trayectoria escolar pueda funcionar de manera equitativa o que construyas mayores desigualdades, ¿no? Entonces, gracias por esa reflexión. Es muy importante considerarla, ¿no? Considerarla. Pues miren, muchísimas gracias, ha sido muy, muy importante. Hay ya comentarios y preguntas varias que vamos por eso a la tercera ronda y después al intercambio con el público. Entonces, bueno, pues en esta tercera ronda, digamos que generalmente la definición más completa desde mi punto de vista y más conocida también, puede ser la más popular, aunque no siempre se logra en sus tres dimensiones, es la definición de la agroecología como ciencia, como práctica y como movimiento social o como política. Ya han hablado de algunos rasgos, ¿no? Cuando Betty dijo resistencia, empiezan a hablar de estos rasgos. Cuando hablamos del trabajo colaborativo, cuando hablamos del trabajo con su comunidad, empiezan a salir algunos aspectos de todo esto. ¿Ustedes creen que en este momento de la agroecología, que en este momento coyuntural, que por un lado se vuelve importante para ciertos sectores y se vuelve algo que la gente se está interesando y está buscando, creen que a la vez también puede haber debilidades por este mismo contexto pandémico y puede no lograrse pues este aprendizaje integral de la agroecología, tanto como ciencia, como práctica y como movimiento social? ¿Qué creen que cómo se está transformando la agroecología pandémica? ¿Qué dimensión toma más importancia y qué dimensiones quedan más debilitadas de la agroecología en este contexto de pandemia? Pues para hablar de esto, pues empezaremos ahora con Beatriz, por favor. Sí, pues yo considero que más allá del contexto de pandemia, yo lo veo ahora como, no sé si como tal, una dimensión debilitada, sino más bien una dimensión que hay que fortalecer, que es la dimensión política. Las situaciones por las que nuestro país en particular está pasando ahora mismo pues con este amparo a quienes producen glifosato, la veíamos un poco de ganar y ahora mismo ya no tanto, ¿no? Entonces, quienes sabemos y estamos como informados de lo que hace el glifosato al medio ambiente, a la salud, etcétera, pues nos preocupa, ¿no? Y eso, pienso que desde las políticas públicas no están siendo atendidas como deberían ser atendidas. Pero también esto lo veo muy ligado a una desinformación y falta de información en la sociedad, ¿no? En general, que es un poco como contradictorio porque ahora en internet, en las redes sociales y demás, hay una sobreinformación de cosas. Entonces, pues eso, como en ese sentido, y no solo eso, también lo que está pasando con las semillas, que seguro Nereida podrá platicarnos un poco más de esto con lo de la UPOP 91, el TMEC, etcétera, que son situaciones que afectan directamente a la alimentación, ¿no? Y a la soberanía alimentaria, sobre todo. Entonces creo que más que debilitada falta, pues eso, ¿no? Como que esté reforzada. Y una dimensión que sí he notado un poco como más fortalecida, y sí en el contexto de pandemia, es justo lo que les platicaba hace rato, como estas formas de irse organizando como vecinos, como amigos, como amigas y demás, para hacer huertos comunitarios o huertos de traspatio, ¿no? Como que
como una forma de resistir y como una forma de, pues, de estar y de hacer frente a estas, pues, políticas que no existen, ¿no? Que si desde las políticas no se está haciendo, entonces lo hacemos desde la sociedad, ¿no? Y para eso quisiera compartirles estas últimas fotos, que son de un espacio que tenemos en la colonia donde yo vivo y donde viven mis compañeras de la cooperativa. Y algo que me pareció muy lindo cuando presentaron a Nereida es que, no sé si alcanzan a ver las fotos que están arriba a la derecha, esas coles son unas coles de unas semillas de semillas colibrí, que justo como Red de Agricultura hicimos un pedido junto con el librito justo nos llegaron como un par de días antes de que iniciara la pandemia. Y el repartirnos las semillas fue la última reunión que tuvimos como Red de Agricultura Urbana. Entonces, ante esta desaparición de la red, como físicamente, como reuniones presenciales, nosotras asumimos un par de espacios en nuestra colonia para poder continuar como con la producción de nuestros alimentos, ¿no? Hubo muchas personas que ahora se involucran, hay muchos vecinos que ahora tiran sus residuos en la composta que está aquí, muchos vecinos que se acercan, otros chicos y personas que participan en los grupos APAC. Entonces, no sé si pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda, es como estaba el terreno, esta ladera, y después de todo un proceso pues de informarnos, de practicar, etcétera, se ha ido transformando. Ahora el espacio es mucho más grande y ahora tenemos semillas de las semillas y de los frutos que vinieron de semillas colibrí y que ahora podemos compartir con más personas, ¿no? Entonces, creo que es una forma de hacer frente y pues eso, sí, como de hacer frente a la situación actual que atraviesa el país, sobre todo con las semillas, ¿no? Gracias, Betty. Sí, pues muy bien. A Nereida le dio mucho gusto, yo creo, que ver esas coles veracruzanas que ya se convirtieron en veracruzanas jarochas. Y bueno, pues gracias por ver esto, ¿no? De como movimiento, ¿no? O sea, cómo movilizó y cómo ustedes han movilizado un poco a su barrio para involucrarse en, pues a lo mejor no están sembrando, pero ya que usan la composta ya te dice mucho de cómo están, digamos, relacionándose con sus propios desechos domésticos, y que por ahí se empieza, ¿no? Por cambiar este tipo de relaciones y por empezar a participar de cuestiones más colectivas que la vida moderna nos deja muy poco tiempo y muy pocos espacios para hacerlo. Gracias, Betty. Pues Gaby, si nos quieres comentar respecto de estas dimensiones de la agroecología. Tu micrófono, Gaby. Okay. Bueno, me parece claro para muchos que la agroecología existe y la resistencia existe con y sin la academia, ¿no? La academia no determina estos procesos. Particularmente en la meseta purépecha hay procesos de autonomías que en realidad son de recuperación de su propio presupuesto, del presupuesto que les corresponde. Pero en esos procesos de lucha se están generando movimientos en relación a expulsar a las empresas productoras de frutillas o prohibir la siembra de la papa. Esta imagen que está acá es producción de papa en San Francisco Pichátaro. Estos compañeros son de Santo Tomás, que esta comunidad pequeñita de 2,000 habitantes el año pasado expulsó a Agrícola Superior, una empresa que tiene cooptada casi a los pueblos de la meseta en relación a la producción de frutilla. Este es Efren, que es uno de nuestros egresados y que ahora forma parte del Consejo Comunitario de Arantepaco, una comunidad que también está en proceso de exigir su presupuesto, el presupuesto propio, ¿no? El que le corresponde a la comunidad. En ese sentido, creo que los procesos que se están viviendo con o sin la academia, la agroecología vinculada con la soberanía alimentaria
está tomando un papel determinante y sí creo que en varios casos nuestros egresados están siendo parte de ese proceso. Y en algunos casos no, en algunos casos, en general son las comunidades, pero en algunos casos nuestros estudiantes están participando, nuestros egresados, en las decisiones al interior de la comunidad, no solo para buscar el presupuesto directo, sino también para generar procesos de reflexión en términos de soberanía alimentaria y de agroecología, ¿no? Entonces, me parece que lo que se ha fortalecido es esto de lo que mucho se habla, ¿no? De la memoria biocultural, de estos conocimientos, de esta racionalidad para la reproducción de la vida de la que habla Hinckelhammer, de la que hablan muchos, pero la que realmente se hace en las comunidades, ¿no? En términos de que vincular esta resistencia con la resiliencia, ¿no? Reconocer esta transmisión generacional de conocimientos o intergeneracional, etcétera, ¿no? De la gestión de la diversidad, del agroecosistema, del genoma, etcétera, ¿no? Hay en las comunidades procesos de aprendizaje que sustentan a la agroecología, ¿no? Y eso lo hace la gente adulta con sus pequeños, ¿no? Entonces, lo que me parece es que se ha revitalizado, o sea, visibilizado la importancia de estos procesos. El movimiento agroecológico en las comunidades lo que ha hecho es mirarse y mirar su importancia, mirar la importancia de estos procesos transgeneracionales del conocimiento. Y eso me parece que se da sin la ciencia como la conocemos, ¿no? Sin esta parte de la ciencia que conocemos, sigue fortalecida, ¿no? Y quizás lo que ha pasado es que la academia va a tener que preguntarse muchas cosas, replantearse muchas cosas. Eso es lo que quisiera compartir. Sí, gracias. Gracias a esta imagen importante sobre el relevo en el campo, que es uno de los principales problemas de nuestro país. Y bueno, y sobre esta, digamos, intergeneracional, ¿no? Sobre este proceso intergeneracional que es fundamental en la agroecología. Pues sí, creo que creo que la universidad se tiene que plantear eso, ¿no? En lugar de trabajar como con un estudiante homogéneo de cierta edad, que pasa un examen con ciertas competencias, a diversificar todos esos espacios donde otros pueden aprender y es necesario que haya niños, que haya abuelos, que haya de todas las generaciones y toda la diversidad presente para poder hacer agroecología. Muchas gracias, Gaby. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Voy a compartir las últimas fotografías. Y pues bueno, nada más comenzar, digamos, en ningún momento, digamos, la pandemia y las consecuencias que ha traído, ¿no? El dolor de las familias, pues los miles de muertos que van, digamos, en todo el mundo, ¿no? Nunca va a ser un momento positivo para la humanidad. Sin embargo, a mi parecer, la agroecología logra emerger precisamente de entre todo este momento histórico que estamos viviendo como una alternativa, digamos, más a lo que estamos acostumbrados a ver, y más que debilitarse, yo veo una potencialidad, y que la agroecología logra potencializar, digamos, estos procesos, ¿no? Digamos que la agroecología logra poner a discusión algunas investigaciones, logra poner digamos, al escrutinio público las relaciones tan estrechas con el medio y cómo las hemos ido modificando a través de los años por los sistemas agroalimentarios actuales y por estos procesos ligados al desarrollo, ¿no? Como nos lo quieren hacer creer, ¿no? Y la relación pues con estos eventos pandémicos que estamos viviendo actualmente y que en realidad tienen una relación estrecha con toda esa mala relación que tenemos con el medio, ¿no? Entonces,
como ciencia yo creo que sí ha permitido dialogar y debatir, ¿no? De hecho, pues como ciencia, digamos que permite también que quien estudia agroecología, quien hace investigación en agroecología, pueda generar estos datos que también hacen falta precisamente para lo que decía Betty, ¿no? De generar procesos de reflexión y procesos de cierta presión hacia las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo logramos eso? También teniendo, digamos, procesos de investigación que nos ayuden a tener datos claros, que nos den la oportunidad de debatir, digamos, con estas personas que tienen otra visión, ¿no? Entonces, como práctica, yo creo que se potencializa mediante los hechos que ya han mencionado Beatriz, que han mencionado Nereida, que ha mencionado Gaby, ¿no? O sea, todos estos procesos prácticos que hemos estado compartiendo, me parece que esa es una potencialidad que se ha llevado, digamos, durante esta pandemia, ¿no? Y también una parte fundamental para mí, que es la parte social, ¿no? Y como un movimiento social que ha permitido precisamente que las comunidades, los barrios, las colonias puedan organizarse mutuamente. Una estudiante, Rosibel, que hizo la tesis recientemente, me platicaba, por ejemplo, que en su comunidad sí fue muy fuerte el impacto de saber que había una pandemia, no tanto por los casos, pero sí el impacto de saber las consecuencias que podía haber. Entonces cerraron la comunidad completamente, ¿no? Entonces me decía, o sea, cerraron las fronteras de la comunidad, pero esto permitió que la gente empezara a intercambiar sus productos entre la misma comunidad, o sea, luego entre ellos iban a comprar a un tianguis que está lejos y compraban los mismos productos que podían adquirir en la comunidad, ¿no? Entonces, eso permitió, digamos, un intercambio de productos dentro de la comunidad, se generó un menor desplazamiento de personas hacia los tianguis de la región en donde se conglomeraba gente de distintas partes y hasta permitió mejorar la economía de muchas familias, ¿no? Entonces, estos procesos para mí son bien, bien interesantes. Y bueno, también otros procesos que se han dado durante la pandemia, ¿no? Y nosotros en la UBI lo vivimos porque durante la pandemia se terminó la que ahora va a ser la nueva licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria, ¿no? Al final de cuentas terminan siendo procesos que se viven dentro de una crisis, pero que en realidad a la agroecología la potencializó a niveles, como dice Beatriz, ¿no? Ahora toda la gente está queriendo hacer cosas, digamos, en el territorio, ¿no? Otra parte fundamental, y esto es una parte que les quería contar y comentar de una estudiante también de la UBI Huasteca, la que tomó estas fotografías que les presento yo. Esta estudiante fue a una costumbre que le llaman allá en la Huasteca. Esta costumbre se hace cada año precisamente para la temporada de cosecha, ¿no? Es un ritual que se pide por las cosechas, que no falten los alimentos a lo largo del año. Sin embargo, me comentaban, ¿no?, que en este periodo de contingencia lo que pedían precisamente era que la pandemia se alejara de la comunidad. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que en las comunidades no se pide solamente por la comunidad, sino se pide por el mundo, ¿no? Entonces, esta parte de este ritual fue algo bien interesante y le pedían a Xicomezochitl, se le pide piedad y clemencia, era lo que me decía, o sea, se le está pidiendo piedad y clemencia porque la pandemia es el efecto de la mala relación con la naturaleza, ¿no? Y me comentaba también, ¿no?, que la gente hablaba que el murciélago fue mandado por el Xicomezochitl por los grandes impactos que le estamos causando a la tierra, ¿no? Y bueno, también me comentaba que la gente tiene esta percepción de que esos pedimentos han tenido un impacto regional porque en sus comunidades no ha habido tantos casos, ¿no? Entonces, me parece que también una parte que hay que potencializar, digamos, de la agroecología es este cosmos, ¿no? Este cosmos que necesitamos verlo, necesitamos aprender de las comunidades y de verdad, a mí algo que me ha
interesado mucho, que me ha sorprendido, es precisamente esto que les comentaba, el no pedir por una comunidad, sino pedir por el bien de la humanidad. Entonces, esas son imágenes del ritual y para mí es bien, bien alentador todo esto, ¿no? Gracias, Humberto. Eso, ¿no? Recuperar la espiritualidad y cómo, digamos, la espiritualidad no es lo contrario de la ciencia, ¿no? O sea, sino que pueden convivir y pueden dialogar o coexistir porque las necesitamos a ambas, ¿no? Cumplen su función y las necesitamos a ambas. Entonces, muy bien, pues sí, en efecto, creo que la espiritualidad es algo que tiene que fortalecerse en la agroecología como una dimensión más, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Nereida, para cerrar esta tercera ronda. Gracias. Bueno, yo voy a platicarles en esta última pregunta, en esta pregunta sobre la agroecología como ciencia, como práctica y movimiento social. Yo creo que nosotros estamos muy enfocados en movimiento social y en la práctica, ¿no? Estamos como muy conscientes de que nuestra forma de hacer agroecología y de transmitirla es en esos puntos. Algo que vimos, pues, ahora con esto que pasó desde hace un año y unos meses, pues el hecho que es algo que se debilitó fue el acceso a las instituciones, ¿no? Sobre todo las universidades que cerraron completamente sus actividades, pararon la universidad, inclusive yo creo que pararon las huertas que estando vivas, las plantitas, pues hasta abandonadas quedaron, ¿no? Yo aquí quiero dar un ejemplo en el que lo vivimos muy de cerca. Hay un instituto, una universidad que dan la carrera de agronomía y así como lo platicó nuestra compañera, pues la carrera tiene tantas clases que solo un porcentaje menos del 5% ven agroecología, ¿no? Entonces, la clase la da una que ya es amiga de nosotros, normalmente van de su clase, se acercan a nosotros para hacer el recorrido, ¿no? O sea, los saca de la institución y los lleva a tener algo vivo, ¿no? Pues precisamente los 2 semestres anteriores, esta maestra, la maestra Belia, nos ha mandado sus alumnos, porque todo virtual, así por WhatsApp, los ha estado como acompañando para que siembren, para que practiquen agroecología, pero pues a la mera hora, al final, pues el examen, ¿cómo va a ser? Ella les pide hacer un pequeño huerto y hagan una sistematización. Pues bueno, los ha mandado con nosotros, ¿no? El primer semestre fue imposible atenderlos, pero ya el segundo, de manera como a pequeña escala, pudimos atender a unos cuantos. Y este ejemplo, pues nosotros lo hemos compartido, que una fortaleza, pues sí es la virtualidad. El celular, sobre todo, hemos podido compartir, sistematizar. Lo que no les dije en la primera foto, pues ahí mostré, de hecho, en la primera foto había mostrado que el tomarle fotos al cultivo, desde la siembra hasta su cosecha, pues nos está dando respuestas de la semilla, tiempos vegetativos, cosas que son tan importantes y que estamos documentando y que eso se comparte y no existe en ningún lugar. No está en los libros, no está, a menos que lo vivas. Entonces, eso ha sido una fortaleza de la virtualidad, aunque no es algo que es lo único que queremos, porque la gente tiene que tocarlo, ¿no? Las personas, los niños, los estudiantes. Otra cosa que ahorita que lo retomó de las semillas, pues nosotros siempre hemos empezado, Semillas Colibrí empezó solo con semillas de polinización abierta. Eso es un énfasis que siempre les digo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué son de polinización abierta? Y entonces ahí es donde viene el enganche y empezamos a sensibilizar sobre el tema de que puedes cultivar tus propios alimentos, pero si es desde la semilla, pues tú eliges qué alimentos vas a producir para ti mismo. Y eliges, pues no, nuestro enfoque también y nuestras semillas son así, no tienen tratamientos químicos, no están adictas a recibir nada que necesite, que no lo puedas producir tú más que la composta y algunos bioinsumos, ¿no? Así como que repelentes y todo eso.
Y entonces el hecho de empezar con una semilla que se puede adaptar en tu contexto y que le puedes sacar semilla y que entonces puedes compartir y entonces hacer trueques, pues migra, ¿no? Así como que la agroecología se expande desde el origen, que es la semilla. Tu celular, te digo, te ayuda, ¿no? Pues, oye, la plaga, le tomo foto y tú dime cómo le puedo controlar. Puedes ver muchísimas cosas, cómo está ubicado tu huerto, a la realidad. El sol, o sea, todo eso ha sido como una gran fortaleza que no la habíamos vivido, ¿no? Que lo puedes aprovechar. Claro, está la angustia que a todos nos pasa, pues hay tanta oferta que pues quieres estar en tantos lugares y no es posible, pero puedes seleccionar pues lo que estás viviendo en el momento y sobre eso enfocarte, ¿no? Yo creo que es un gran reto, es una gran experiencia, pero contextualizarnos que nuestra vida ahorita es muy, muy virtual, por así decirlo, pues tomarle eso y aterrizarlo en nuestro espacio. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias por compartir todo esto, Nereida. Y sí, miren, nos mandan, hemos tenido más alrededor de 30 y tantas personas que nos están siguiendo ahora por el Face. Muchos después vuelven a ver los videos, ya les iré diciendo las reproducciones. Pero hay personas que nos mandan saludos y que les mandan saludos a ustedes desde Chiapas, desde Ciudad de México, desde Hidalgo y bueno, pues desde las sedes de la UBI, ¿no? Por un lado, tenemos algunas preguntas interesantes. Bueno, para Gaby decía que si Gaby podría como profundizar un poco en esta resignificación de la agroecología que hacen sus estudiantes. A lo largo de la charla nos ha puesto más ejemplos, pero eso está siendo importante. Y una pregunta del maestro Santos Carvajal, que está en la UBI Grandes Montañas, pues el maestro nos comenta que en los últimos 40 años, ahí en la Sierra de Songolica, pues ha visto cómo se desaparecen muchas plantas, ¿no? Que había plantas que se usaban para la alimentación y que últimamente pues ya van desapareciendo y que es muy difícil encontrarlas, ¿no? Pero también nos hace esta pregunta: ¿cómo incorpora la agroecología las lenguas originarias en la investigación y en el revertimiento de esta pérdida de especies y del estilo y en el cambio de estilo de vida que podemos tener? Entonces él pregunta sobre qué papel pueden tener las lenguas indígenas en la agroecología. Pues si quieren hacemos un comentario al respecto. No sé quién quiere empezar a hacer comentarios. Adelante, Humberto. Sí, bueno, el comentario más bien va para la cuestión de las lenguas, ¿no? La agroecología en realidad no está separada de las lenguas, de hecho creo que una tarea fundamental de la agroecología respetar, revalorar y fomentar el uso de las lenguas locales. Es bien interesante, ¿no? Porque en la Huasteca precisamente y tiene una relación bastante directa, ¿no? La pérdida de la lengua con la pérdida de la biodiversidad y la pérdida del conocimiento que hay a través de las plantas, ¿no? Precisamente hay un estudiante que está haciendo un trabajo ahora sobre la pérdida de diversidad y más bien estamos preguntándonos si en realidad hay una pérdida de diversidad o hay una pérdida de la transmisión de los conocimientos que se hacían, digamos, con estas plantas, ¿no? Entonces, es una investigación que apenas está empezando, pero hay una relación súper directa y creo que los que hemos estado trabajando en comunidades indígenas nos damos cuenta, ¿no? de esta relación y de esta pérdida a la que nos podemos enfrentar también en el futuro si no hacemos algo, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, adelante, Gaby. Bueno, un poco para comentar sobre la pregunta de cómo resignifican, ¿no? Lo que ha sucedido es que hay una transmisión del conocimiento, hay una participación en la parcela, hay una participación en el bosque,
pero a veces en mirarse a sí mismos, a sí mismos dentro de la comunidad, cuando estás transitando en un proceso universitario, tiene impactos, ¿no? Es decir, ser universitario dentro de la comunidad tiene implicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo resignificas? Y el papel que nos toca jugar es una resignificación justo de esa identidad que tiene que ver con la lengua también, ¿no? Es resignificar la lengua, es resignificar esos conocimientos alrededor del agroecosistema y del ecosistema circundante y del acceso a ellos, ¿no? De una forma distinta. Se han vuelto guardianes de la semilla también, ¿no? Sobre todo de la semilla de maíz, ¿no? La zona purépecha es reconocida como quien ha domesticado 15 de las 64, ¿no? Razas distintas que tenemos de maíz en México. Entonces, eso les ha permitido este juego entre qué es lo que es importante, qué es lo que es importante. Y ellos lo han, y bueno, ellos y ellas, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, lo recodifican para sí mismos, pero también para sus familias. Entonces, el audio del que les hablo, que mandaron inicialmente, fue determinante para nosotros en términos de entender lo que estaba pasando en las comunidades y con nuestros egresados o nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, hay acá, por ejemplo, recolecta de quelites, muchos de ellos no están, incluso, no tienen nombre científico, el único nombre que tienen es puré, ¿no? Y entonces, en el eje de lengua, en nuestra carrera, no se enseña lectoescritura solamente, se enseña esta relación cultura-naturaleza y a través de ella se aprende. Tiene que ser así. Si no es así, si es solamente lectoescritura, tiene un impacto, pero no es un impacto mayor si no hay un vínculo con la comunidad que reproduzca, ¿no? Pero si el vínculo es adentro de la institución, se transforma también. Muchas gracias. Pues no sé si Betty o Nereida quisieran agregar algo. ¿No? Muy bien. Sí, pues gracias. Yo, digamos, en la ciudad, en montañas, pues la lengua está muy viva, ¿no? En la Sierra de Songolica está muy viva, está en todo. Pero me he dado cuenta que en la ciudad, sobre todo las lenguas originarias, están entrando por medio de recetas, ¿no? De recuperar la cocina tradicional, y ha sido como ese canal de recuperación de la cocina tradicional por el que van apareciendo los nombres de los platillos, los nombres de las plantas que se usan, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese puede ser un canal, digamos, de empezar a que las lenguas originarias también migren a estos espacios urbanos de la agroecología, ¿no? No solo en las comunidades, sino que pueden ir entrando a partir de diversos canales, y me parece que por lo menos en la cocina he empezado a ver ese éxito. Exactamente veo lo de los quelites, o sea, cómo la ciencia, digamos, termina generalizando una diversidad y una diversidad de usos. En un foro con unas parteras decían, bueno, es que hay quelites para antes del parto, para después del parto, hay quelites que no debe comer después del parto, que debe comer antes del parto, etcétera. Entonces, una serie de usos que dan, digamos, la necesidad de nombrarlos de forma distinta, mientras que para la ciencia, digamos, tiene el mismo nombre porque tiene ciertas características que comparten y punto, ¿no? Entonces ya no importa la función. Bien, entonces, bueno, pues otra pregunta que hace la maestra Claudia Eguiarte, también de la Sierra de Songolica, es que dice que en la mesa en realidad hablamos de muchas cosas, ¿no? De muchos temas. Y esto tiene que ver con que la agroecología es muchas cosas y está implicada con la vida en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que observa esto y nos dice ella que, digamos, cómo abrazar prácticas agroecológicas, cuál ha sido su experiencia, cómo la gente se contagia de esto. Desde mi punto de vista, la agroecología ha sido como el feminismo. Una vez que la descubres ya no puedes dar un paso atrás.
Entonces, bueno, todos llegamos y para mí la UBI ha sido central en mi descubrimiento. Soy productora agroecológica porque la UBI me enseñó, o sea, porque cuando llegué a trabajar con estudiantes al campo y a las comunidades, me di cuenta que no sabía muchísimas cosas y que necesitaba aprender para dialogar mejor con mis estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que esa parte a mí me contagió, pero digamos, ¿qué otras formas hay de contagiarnos de agroecología? Betty, ¿tú quieres participar? Uh-huh. Adelante. Bueno, a mí un poco, cuando usa la palabra abrazar, pienso un poco en que la agroecología es muy local. Entonces, podemos compartir las semillas, pero la forma, en la práctica en que nosotros vamos a reproducir estas semillas se va a hacer como desde las prácticas locales, porque no todos los climas son iguales, no todas las tierras son iguales. Entonces, a mí me parece que abrazar nuestro territorio y reconocerlo es bastante importante para las diferentes agroecologías que existen, ¿no? Como lo pregunta esta Claudia. Y pues eso, para mí, como yo entré a este mundo de la agroecología fue porque, bueno, yo vengo de una localidad más pequeña. Toda mi vida toda mi infancia la pasé con mi abuela, que no era campesina, pero producía algunas cosas. Entonces llegó a la ciudad, que es un entorno totalmente distinto al mío, y caigo con la realidad de que agronomía no es lo mismo que agroecología, que no enseñan lo mismo y que tengo que buscar por otro lado porque no me estaba sintiendo feliz con lo que estaba aprendiendo. Había muchas cosas muy interesantes, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Lo que hacía como clic con lo que yo había aprendido de más chica, con las cosas con mi imaginario, ¿no? Y entonces la vida solo me llevó a acercarme a personas que desde hace mucho hacen agroecología. Y eso, cuando las conocí, cuando entré también a la red de agricultura, empecé a darme cuenta que pues era la forma en la que quería pues vivir, ¿no? Recuerdo también que, como dice Chantal, la agroecología es muchas áreas, ¿no? Recuerdo también que estaba impactada como por la forma en la que se producían los shampoos, por ejemplo, y fue, digamos, como ese puntito el que me llevó a darme cuenta de muchas otras cosas y entre esas la forma en la que me estaba alimentando y de dónde estaba obteniendo mis alimentos y que en la ciudad se compran muchas cosas que en el campo, o sea, yo nunca me habría imaginado comprar nopales, por ejemplo, ¿no? Porque en mi casa hay muchísimos y puedo salir al patio y cosecharlos. Y entonces como estas cosas me impactaron tanto que dije, debe haber otra forma y seguramente habrá alguien que lo hace y que en la escuela no lo van a enseñar, pero voy a encontrar a alguien, ¿no? Entonces es como eso, como irse acercando, ir reconociendo lo que hay en tu espacio y ver de qué forma puedo, pues yo, adoptar prácticas que pueda hacer en mi espacio, ¿no? Muchas gracias, Betty. Adelante, Nereida. Ok. Bueno, qué bonito eso de cómo abrazar la agroecología. La pregunta, pues sí, parece como si no, para nosotros que ya estamos en ella, pues decimos, pues, o sea, la abrazas y ya, ¿no? Pero sí es cierto, como alguien que no está inmerso en esto, lo engancha, pues es como nosotros lo hemos estado haciendo, ¿no? El recorrido sensorial, así sea en pequeño espacio y todo, pues con todos los sentidos, ¿no? O sea, la diversidad en todos sus aspectos. Visualmente, cuando ves muchos colores y muchos aspectos, con tus manos, la textura, ¿no? Cuando los hueles y los pruebas, pues ya es cuando entiendes que la agricultura muy fabricada, industrial y de manipulación, pues te da una monotonía que cansa. Entonces, cuando entras en el mundo de agroecología y sobre todo que lo ves mega diverso, pues ya no hay marcha atrás, o sea, ya no puedo probar yo una lechuga que solo tenga un sabor, un color y una textura, ¿no? Ya quiero probar de todas las que hay y eso pasa con todos los alimentos y entonces empiezo a entender de dónde viene producido eso, que las hortalizas no se producen solas, van junto con
una diversidad de fauna, entonces entiendes que la carne no es lo mismo cuando proviene de un entorno de ese tipo y tú sientes que te alimentas, no solo comes y bagazo, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido el mostrarlo y engancharlo, porque una vez que estás ahí, la abrazas y ya no la sueltas, ¿no? Como dice, ya no das marcha atrás, porque ya conoces algo muy cotidiano para ti, pero sí, yo creo que hay que seguir mostrando esa diversidad. Sí, pues muchas gracias. Nos han dado pistas. No sé si Humberto quisieras reaccionar. Adelante. Sí, nada más decir que la diversidad abraza, ¿no? Y que estoy de acuerdo con las compañeras. Al final de cuentas, empiezas sembrando algo y de repente ya estás haciendo biopreparados y de repente ya estás en un grupo de economía solidaria y en realidad estás metido y esto es algo que no puedes dejar, como dice Nereida, ¿no? Sí, gracias. Entonces, más bien que abrazar la agroecología será dejarnos abrazar por ella, ¿no? Porque como dice Nereida, pues si estamos sensibles, abiertos, tenemos, digamos, todas nuestras sensaciones abiertas a lo que está a nuestro alrededor, a nuestro territorio, como dice Betty, tener conciencia de este territorio, tener conciencia de que este territorio es común, de que este territorio enfrenta problemas, de que este territorio hay que defenderlo porque nos va la vida en ello, ¿no? Digamos, eso empieza a hacerte abrazar todas estas prácticas y también a distintos actores, ¿no? A partir de la agroecología conoces productores, yo me he metido en este mundo de productores, campesinos, empiezas a participar y a formar parte de redes en las que para mí, por ejemplo, me sirven de un espacio distinto al académico, ¿no? Y a veces cuando estoy solo en espacios académicos me empiezo a sentir saturada de ciertas formas, de ciertos discursos, de ciertas cosas que son ricas, que son estimulantes, pero que hacemos mal en pensar que es lo único. Entonces a mí me gusta siempre ser una universitaria de los márgenes, una universitaria que está con un piecito ahí y con otro piecito en otros espacios, con otras y otros actores de los que aprendo mucho y que puedo hacer esto que hace Nereida con las semillas, llevar y traer, ¿no? Y polinizar por un lado y polinizar por el otro a partir de lo que la gente está diciendo. Generar estos espacios interculturales son fundamentales para la agroecología y en este sentido pues me parece que las universidades interculturales tenemos la ventaja de identificar estos espacios como los espacios de formación que tenemos como potenciales, ¿no? Entonces pues con esto terminamos, digamos, me parece que podemos hacer un comentario final muy brevemente cada uno para despedirse. Les agradecemos muchísimo a Gabriela y a Nereida, pues esta conversación con las y los veracruzanos, desde Michoacán, desde Guadalajara. Esperamos pues vernos pronto y visitar nuestros territorios mutuamente, invitar a estudiantes a compartir saberes y semillas. Pero pues despídanse y les agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Adelante, Gaby. Bueno, pues muchas gracias por compartir a la agroecología como escenario de futuro. Muchas gracias. Nereida. Ay, bueno, pues muchas gracias. Pues ahorita antes de que se me olvide, pues mandar toda mi amor y mi solidaridad a la Ciudad de México, que ha sufrido, seguimos sufriendo y seguimos sufriendo los mismos, a Colombia, que están sufriendo, y no son los únicos, son como, pues, llamaradas que salen de todo lo que está pasando, ¿no? De todo lo que estamos sufriendo en todo el mundo. Estos espacios para compartir un poquito con fotos muy diversas y con colores y con alimentos. Esperemos que pues sigamos motivando, porque lo que hacemos y que sirva y que migre y que se expanda, pues es lo que queremos, ¿no? Queremos un mundo en el que vivamos bien, tranquilos, en paz, que nuestra felicidad sea así.
y tenemos que estar sanos, ¿no? Entonces, no es solo agroecología para producir alimentos, es para todo, ¿no? O sea, estamos impactando, queremos impactar en los chiquitines porque pues ellos lo captan a la primera y lo arraigan. Y no entienden por qué un adulto puede hacer daño de otra manera. Entonces, pues los chiquitines han hecho una gran transformación desde ya, porque son los que cuestionan a los adultos inmediatamente, a los papás. Y los adultos, pues los adultos mayores recuerdan tantas cosas que con esas historias nos contagian, ¿no? Entonces, pues esto es seguir echándole ganas y todo el esfuerzo y todos los kilos, pues para que esto siga expandiéndose y que esas llamaradas no sean que quemen, sino que aluzcan. Gracias, Nereida. Humberto. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerte a ti, Chandal, por facilitar este espacio, ¿no? Creo que es algo muy interesante y pues bueno, la iniciativa se agradece. A Beatriz, Nereida, Gaby, de verdad un gusto conocerles, espero que podamos compartir otros espacios, ¿no? Tal vez más prácticos. Y pues bueno, a la FILU también, ¿no? Porque al final de cuentas creo que el que se abran espacios para la agroecología quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Entonces, saludos y muchas gracias. Gracias. Bea. Pues también quiero agradecer y decir que me voy con el corazón muy contento. Siempre escuchar otras experiencias en torno a la agroecología y ver que no somos los únicos resistiendo y que hay otras formas pues posibles de pasar por esta vida, siempre me hace sentir muy feliz. Y pues agradezco también que la universidad y desde a la FILU, que como dice Humberto, pueda haber estos espacios. Y pensando también como pues en esta vinculación que ahora se podrá dar desde la licenciatura en agroecología, que me parece que va a ser bastante interesante y que pues va a tener muchos retos, ¿no? Pero que es una muy buena oportunidad de seguir construyendo otras formas de alimentarnos, sobre todo. Y también pues muy agradecida de poder poner rostros a semillas colibrí, por ejemplo, ¿no? Y ver que estemos en donde estemos, estamos tejidos, ¿no? Gracias. Gracias. Pues sí, gracias a la FILU, porque por eso nos mandan saludos y nos están viendo desde la Biblioteca Byron Galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidalgo. Entonces, pues eso, el que la FILU abra estos espacios a distintas temáticas permite también que otras personas que no son de, digamos, de las ciencias biológicas o de la interculturalidad estén escuchando y pues nos da otra posibilidad de interlocución. Así que, Germán, te dejo la palabra con todo nuestro agradecimiento por este espacio para la organización de las jornadas interculturales y para esta mesa de agroecología y educación. Gracias, Germán, y gracias a todas las participantes y a mi colega Humberto por acompañarme. Adelante, Germán. Gracias, Chantal, y a todos ustedes que participaron en esta mesa de agroecología y educación, que nos demuestran que sus proyectos no son solo semillas, sino que ya son raíces que son muy importantes, que pronto, y ya lo vemos, hay frutos, y que será pues una alternativa para todos los que siguieron esta conversación, para todos los que no conocían sobre agroecología, pues se convierte en una gran alternativa para, como bien lo dicen, para un futuro inmediato, ¿no? Una buena forma de poder vivir y convivir de otra manera con nuestros entornos. Y la agroecología, pues además, nos produce también alimentos. Es muy importante todos esos puntos que nos dieron a conocer el día de hoy dentro de estas jornadas de la Universidad Veracruzana Intercultural, la UVI, y pues los invitamos a que continúen con nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook Live, en FILU Virtual y también en YouTube, donde se quedan estas pláticas, estas conversaciones, también las pueden seguir ahí, también en FILU Virtual en YouTube. Bueno, por nuestra parte eso es todo, nos veremos en otro momento, en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, la FILU. Gracias, hasta luego.